Okay, on behalf of the League of Women Voters of Sonoma En County, nombre de la Liga thank you de for Mujeres attending Votantes and del becoming Condado de informed Sonoma, citizens gracias about the issues por facing our county. participar y ser The League of ciudadanos Women Voters informados is a sobre los temas nonpartisan de political nuestro organization condado. which Nuestra encourages informed and organización active es una participation in organización government. no partisana que ayuda a influir en las políticas mediante representación y educación. No estamos endosando ningún tipo de candidato o partido. Para quienes no sean miembros, les invitamos a que formen parte de nuestra organización y que visiten Vote 411 para obtener más información sobre este tema y los candidatos. Este foro es para el candidato a supervisor del Distrito 4. Pueden encontrar información acerca de estos candidatos en el sitio web y el contenido de este seminario web se publicará en YouTube. El contenido de este foro es exclusivamente propiedad de la Liga de Votantes Mujeres. No se puede utilizar ninguna parte de esta grabación para las campañas. Así que nosotros les exhortamos también a que verifiquen todo lo que se diga aquí esta noche, porque nosotros no hacemos una verificación de la información. Vamos a tener un minuto para las declaraciones iniciales, así como de cierre, y 90 segundos para responder a las preguntas. Se presentará en pantalla un cronómetro diciendo cuándo les quedan 30 segundos para concluir. Si desean hacer preguntas, pueden colocarlas en la función de preguntas y respuestas de Zoom. Las preguntas no pueden ser dirigidas a ningún partido. Si no logran hacer una pregunta, les exhortamos a que le den seguimiento a sus preguntas con los candidatos. Si tienen alguna dificultad técnica y si ocurre durante la reunión, lo abordaremos lo más pronto posible. Como ya vimos, antes de comenzar, se hizo un sorteo para decidir quién comenzaría y este sorteo será para cada pregunta. Ahora vamos a comenzar con Todd Lance, quien nos dará sus comentarios iniciales. Muchas gracias, Donna, y gracias a esta liga por invitarme. Yo soy Todd Lance. Yo he vivido en el Distrito 4 por varios años, en Cloverdale, la mayor parte del tiempo. Estoy casado por 22 años, dos hijas de 19 y 21 años. Ambas son universitarias. Soy dueño de una empresa de construcción local que se concentra en proyectos pequeños del área y es algo muy divertido. Llevo en la política local 14 años, casi los primeros 8 fueron en una junta escolar local, los últimos 6 en el consejo municipal y 4 de ellos como alcalde y 2 como vicealcalde. Yo me he concentrado en proyectos desde que estaba en la junta escolar. Mi foco era la responsabilidad fiscal, la remodelación de las escuelas y asegurarme de que los estudiantes tuvieran acceso a internet, tabletas, laptops. Y en el consejo municipal y como alcalde me he concentrado en el crecimiento comercial y el desarrollo económico, gestión de maleza. Gracias. Melanie Batney, por Melanie. favor, haga sus declaraciones. Lo que están haciendo para promover este espacio. Voy a proteger a la comunidad y haré todo lo que pueda para protegerlos contra el gobierno de Trump. También trabajaré eh, con nuestros funcionarios, también en respuesta a emergencia y también lideraré todo lo necesario en relación con el sinhogarismo y también la agricultura familiar en nuestros sistemas ha sido endosada por el congresista Hoffman, el Club Sierra y otras organizaciones locales. Será un honor para mí servir en mi comunidad y pueden conocer más sobre mí en mi sitio web. Gracias. Tom. Muchas gracias, Donna.
Quiero agradecerle a la Liga de Mujeres Votantes, como dijeron Melanie y Todd, por organizar este foro y darnos la oportunidad para que los residentes del condado puedan escuchar nuestras ideas sobre la problemática que enfrenta el condado de Sonoma. Yo soy Todd Schredhelm y soy candidato para el cuarto distrito de supervisores en el condado. Yo creo que todos los que se postulan en este tipo de elección como candidato a supervisor tiene que tener las habilidades de liderazgo y experiencia, además de un historial de que se logren resultados y también conexiones personales que nos lleven a movernos a futuro. Creo tener todo eso con mis 31 años de experiencia en el Departamento de Policía de Santa Rosa y como jefe de policía jubilado y los últimos 5 años de mi carrera, después de una jubilación de 2 días y de postularme al Consejo Municipal de Santa Rosa, he tenido la buena fortuna de ser elegido por los residentes de Sonoma y Santa Rosa por 2 ciclos en el Consejo Municipal y también como vicealcalde, 2 años como alcalde. Y con el tiempo he aprendido mucho con mis conexiones de hacer las cosas, sobre todo de recuperación después de incendios, del incendio Tops y de como alcalde durante COVID. Me dará gusto seguir avanzando y compartir información con todos. Gracias, Tom. Todos pueden enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la pantalla de Zoom. La pregunta que cada candidato reciba tendrá 90 segundos para contestarla. También no tienen que usar los 90 segundos si eligen no hacerlo. Voy a comenzar con Melanie. ¿Cuáles son las 3 principales prioridades que quieres ver en tu distrito y en el condado? Considero que tenemos que enfocarnos en una transición a una economía de energía limpia y nadie lo va a hacer por nosotros si vamos a tener un nuevo acuerdo para poder tener empleos que nos apoyen. Tenemos que enfocarnos en programas locales. Tenemos gente muy talentosa aquí, así que tenemos que enfocarnos en completar la geozona de energía limpia local y trabajar en el desarrollo de tecnología verde. Tenemos que completar el Smart Train hasta Cloverdale para que los residentes de Cloverdale y de esa zona del condado tengan acceso a la vía ferroviaria y también que nuestros empleados tengan acceso y los trabajadores en general tengan acceso a vivienda asequible. Finalmente, debemos asegurarnos de que nuestro suministro de agua forme parte de esta transición justa para la cancelación del proyecto Porter Valley y también de la autoridad del Russian River. Muchas gracias, Tom. Gracias. Para mí, los 3 problemas más importantes, obviamente hay muchos más que 3, pero la priorización sería vivienda. Es un factor clave. La economía, que incluye el presupuesto, y luego, obviamente, identificar fuentes sostenibles de agua. En lo que se refiere a vivienda, el condado tiene que colaborar en el desarrollo urbano y en la agilización con frecuencia. El condado ha presentado barreras para las urbanizadoras para producir vivienda que necesitamos. Yo visualizo un condado de Sonoma futuro cercano en el que los niños puedan vivir y permitirse vivir en el condado y además el condado tiene que ser socio. La economía va a ser algo muy importante para la industria agrícola. La Junta de Supervisores ayer estaba planeada una sesión de estudio. Lamentablemente se vio interrumpida. Apoyamos los negocios locales y queremos una economía próspera que beneficie a todos. Eso es clave. Y luego, fuentes sostenibles de agua, como decía Melanie, el proyecto de Potter Valley va a tener un impacto a los años por venir en el condado de Sonoma. Identificar sobre lo que tenemos control aquí en Sonoma va a mitigar los impactos de cualquier cosa que esté fuera de nuestro control con esta sacada de línea del proyecto de Potter Valley. Esperamos tener más en Sonoma Water y también concentrar nuestras gestiones e identificar fuentes sostenibles de agua más allá del almacenamiento de agua subterránea para la comunidad agrícola. Tom. Primero me gustaría hablar acerca de la asequibilidad. Tenemos que enfocarnos en lo que tiene que ver con PRMD. Tenemos asuntos regulatorios que podrían combinarse de formas que lleguen a ser más eficientes todo lo que tiene que ver con
inteligencia artificial y las inspecciones, trabajar en colaboración en distintas áreas, lo que hará que el proceso sea más sencillo y la vivienda más asequible porque es eficiente. La eficacia es lo que crea la asequibilidad, la responsabilidad fiscal. Nuestro condado tiene un problema enorme con respecto a ideales y mucho bla, bla, bla. Así que tenemos que enfocarnos en las necesidades versus lo que queremos. Tenemos que ver el presupuesto y enfocarnos en que estemos gastando el dinero de forma sabia. También el agua es lo primero. Nos hemos estado enfocando en esto. El desmantelamiento de estas dos presas en Porter Valley va a ser clave y el informe que vamos a recibir pronto va a demostrar que no tenemos agua de Mendocino a Hillsburg. Así que si no vamos a tener aguas a menos que tengamos un plan que funcione y tenemos que trabajar en colaboración con el Distrito de Agua de Sonoma para crear soluciones. Tenemos almacenes, pero tenemos que seguir tratando de salvar lo que tenemos porque si no, nunca vamos a tener suficiente agua para nuestra generación y la de nuestros hijos y toda la gente que vive aquí en nuestra área. Muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser para Tom. Aunque un supervisor representa y presta servicio a su distrito, hay muchos asuntos que son comunes a todo el condado de Sonoma, recortes presupuestarios federales, la asequibilidad, etcétera. Si resultara elegido, ¿cómo colaboraría con sus compañeros supervisores para abordar los objetivos comunes y las diferencias? Como decía al inicio, las relaciones y conexiones personales es como se hacen las cosas y la evidencia son los respaldos que tengo de 5 supervisores. Se trata de crear relaciones a lo largo de 40 años de servicio público que yo he tenido y lo que está pasando en el Distrito 4 afecta a la industria agrícola y todos los distritos del condado de Sonoma ya tienen relaciones establecidas. Así es como voy a hacer que se den las cosas. No es algo que tengo que empezar de cero, es algo que ya hice trabajando con la población sin hogar, cuando comencé en el Consejo Municipal de Santa Rosa. Solo teníamos organizaciones sin fines de lucro en el continuo de atención, pero cuando dejé el Consejo Municipal teníamos una junta de 17 personas con representación regional que colaboraba para el sinhogarismo, resolviendo este reto, porque es un problema regional. Ya he modelado estos comportamientos, es colaboración. Esto no es nada nuevo para mí. Llevo 40 años en esto, en mi servicio al condado de Sonoma, y también me interesa mucho aprender lo que está pasando en los diferentes distritos, como el Centro de Desarrollo de Sonoma, y cómo puedo apoyar a ese supervisor a seguir con el desarrollo urbano de esa propiedad y en el resto del condado. Tenemos que buscar un enfoque regional. Yo veo el servicio público como un deporte de equipo, no es algo individual, es algo que en lo que yo he estado trabajando y es mi deseo para todo el condado. Todd. Disculpen. No es lo que yo voy a hacer, sino lo que ya estoy haciendo. Ya trabajo con la Junta de Supervisores en diversos proyectos, en juntas regionales y casi con cualquier persona que esté en distintas juntas, sea esto tránsito. También he estado trabajando con energía limpia, con distintas agencias, así como también en diferentes comités, así como también salud mental, nuestra comunidad sin hogar, trabajando en espacios agrícolas todo el tiempo. He estado trabajando constantemente en áreas en Cloverdale, en distintos proyectos y tratando de crear más espacios. He trabajado mucho con parques de Sonoma. No es lo que voy a hacer, sino lo que ya estoy haciendo y me encantaría seguir haciéndolo y tener acceso a más para poder hacer más. Gracias. Melanie. ¿Puedes repetir la pregunta, Donna? Cuando un supervisor representa un distrito, hay mucha problemática en común en todo el condado, como recortes federales al presupuesto, asequibilidad. Si fueras elegida, ¿cómo trabajarías con los supervisores para abordar la problemática y metas y común y las diferencias? En mis 2 ciclos en el Consejo Municipal de Cloverdale y luego 7 años en la Comisión de Planeación, una de las lecciones más grandes que aprendí es que te preparas para la reunión, escuchas el informe del personal
y hablas con tus colegas en la junta, en el consejo, y luego escuchas muy cuidadosamente los comentarios de los ciudadanos. Y esto se puede lograr para cosas muy pequeñas, puede ser en una o dos reuniones o puede ser una serie de reuniones. Y luego también contactas a la comunidad, puedes hacer recorrido de una propiedad y luego realmente ir a la comunidad para entender la problemática y también la relación del personal con el público y los que traen proyectos como oportunidades, los propietarios de negocios que colaboran en todo esto. Esta es la base de la relación, esta es la piedra angular de un gobierno representativo. Nosotros representamos al pueblo. Cuando se habla de esta problemática, esa básicamente sería mi metodología para tratar con problemática, ya sea grande o pequeña, y el impacto a las comunidades en las décadas por venir. Gracias. La siguiente pregunta es para Todd. ¿Cuál es tu posición con respecto a la noción de la Administración Federal de permitir perforar petróleo en la costa de California? Bueno, lamentablemente esto es algo que no podemos controlar, así que con esto creo que debemos enfocarnos más a nivel local y qué podemos hacer. Y cuando he estado trabajando con energía limpia de Sonoma, me encanta que tenemos una geozona. Y cuando empezaron a reunirse, tuvimos una reunión en Cloverdale y me di cuenta de que era algo que ya llevaba siglos ocurriendo en Cloverdale y de ahí proviene la energía. Y la gente no lo sabía, así que nos enfocamos en eso y en las mejoras. Y me emociona mucho seguir avanzando con esto, con energía limpia de Sonoma y brindar más energía limpia a nuestra área no solamente para nosotros, sino áreas circundantes también y educarlos al respecto. Muchas gracias, Melanie. Con respecto a la obsesión de la Administración Federal con la perforación petrolera fuera de la costa, creo que los residentes de California han sido muy claros con su idea al respecto. Yo he firmado muchas cartas que han ido al gobernador y a la ciudad de Washington manifestando su oposición y aquí es cuando el condado de Sonoma está en la posición de ser un líder, porque tenemos la Geozone que sirve en Sonoma Clean Power cuando fue establecida y, y ahí nadie iba a ser el líder en el condado de Sonoma para crear este nuevo trato ecológico. Nosotros somos los líderes en este caso y es una oportunidad para nosotros ser líderes. Tenemos que asegurarnos de seguir esta transición a la energía ecológica, vehículos eléctricos. El condado de Sonoma es el pionero en esto, las emisiones de gas efecto invernadero se debe a vehículos y se necesita mejorar el transporte público. Bueno, nuevamente, enfocarnos en aquello sobre lo que tenemos control, como ya se mencionó, el estado de California no ha sido bien claro en esto, pero Washington no ha seguido la pauta. Tenemos entonces la oportunidad de mitigar riesgo. Creo que tenemos que identificar, buscar formas de crear nuestra propia energía limpia. Vemos lo que pasaba en la ciudad de Santa Rosa en los años 80 enfrentaron una situación y tuvieron que recurrir a los geysers para poder adquirir energía para los residentes de Santa Rosa. Creo que ese es uno de los ejemplos de que tenemos el poder de mitigar los impactos que están surgiendo a raíz del gobierno actual, crear nuestras relaciones y cómo podemos trabajar juntos para mitigar los daños potenciales que podrían ocurrir. Creo que eso es lo que está bajo nuestro control. Algo que también puede hacer Sonoma es crear procesos innovadores como lo que se hizo en Santa Rosa para crear fuentes de energía limpia y ser un ejemplo para el resto del país y no estar apoyando la perforación en alta mar, que sé que es lo que está apoyando el gobierno. Melanie, te toca a ti esta pregunta. Tú, Entonces,
¿Apoyas tú la extensión del Smart Train en la papeleta de junio? Bueno, yo no solo estoy a favor, yo personalmente estoy distribuyendo rótulos a favor de la medida B. Yo participé en la junta de Smart, me enorgullece hacerlo antes de ser una de las mayores partidarias. Soy miembro de la junta que votó a favor de los planes SMART, también a favor de los sindicatos locales. Yo fui miembro de la junta SMART cuando se instituyó una tarifa gratuita para los estudiantes y para adultos mayores. Para mí, SMART es va más allá de que llegue hasta Cloverdale como final del proyecto. Yo lo veo eso como la etapa uno de un cambio de transporte en todo el condado. Tenemos que concentrarnos en completar estos programas clave que mejorarán el servicio de autobús, la conexión a SMART, para poder así asegurarnos de que los estudiantes, los adultos mayores y la fuerza laboral puedan llegar a donde necesiten diariamente por tren. Tom. Yo también apoyo este impuesto principalmente porque esa es una de las cosas que dice el gobierno que iba a hacer hasta Cloverdale y es importante que ellos cumplan con lo que han dicho para los votantes de Sonoma. Creo que Smart se ha convertido en una solución más efectiva y se ha aumentado también la cantidad de pasajeros que lo utilizan. Y creo que los residentes de Sonoma todavía no lo han incorporado a plenitud en sus traslados diarios, por ejemplo. Hay algunos casos, tengo un colega que a la hora de que cerraron el canal rápido debido a las medidas del gobierno actual, entonces empezó a utilizar más el tren. Creo que es un asunto de modificar la conducta de los residentes del condado de Sonoma para que sea más eficaz. Así que sí, estoy muy a favor de esto, no solamente de este tren, sino de otros senderos. Y este fue parte del compromiso que se hizo para los votantes de Sonoma y creo que es un excelente recurso para la comunidad y tenemos que continuar avanzando y seguir expandiendo la continuación de este impuesto. Gracias, Todd. Y porque es lo que quieren los votantes. No se trata de cuánto dinero se gasta, sino de lo que quieren los votantes. Y estoy aquí para protegerlo y dárselos. Creo que nos tenemos que concentrar en SMART y las promesas y garantizar que llegue hasta Cloverdale y tenemos que garantizar de que realmente se dé. Y quiero también ver más mejoras también en las líneas de transporte de carga pesada, porque va a ser más eficiente y va a rendir más ganancias para todos. Podría ser un centro de áreas como Cloverdale que esté diseñado para eso, siguiendo las vías ferroviarias, y que no se trate solo de trenes de pasajeros y centros para pasajeros como en los condados de Lake y Mendocino, pero también flete de carga pesada para la misma área. Tenemos que concentrarnos en la última milla y que esto es con la parte financiera también, si nos concentramos en cosas que hagan que la gente use el tren y que más gente lo haga. También quiero hablar del plan del senador Maguire que planea paradas en Gainesville y luego seguir más adelante y va más allá de Cloverdale. Creo que la garantía es que llegue hasta Cloverdale y asegurarnos de que esto se dé y me dará gusto que siga más allá y que cumplamos la promesa a los votantes. Tom, quiero que contestes esta pregunta primera. Hay varias preguntas sobre vivienda. La asequibilidad de vivienda es un problema constante. Hay presión de construir más vivienda en áreas no incorporadas del condado y hay muchos mandatos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la construcción de más vivienda asequible y de seguir o no los mandatos que están por venir? Creo que aún Sí, como mencioné en mis comentarios iniciales, creo que buena parte de los mandatos del Estado y debido a que hay otras jurisdicciones en California que están tratando de ralentizar esta construcción de vivienda, no quiere decir que nosotros vayamos a hacer lo mismo aquí en Sonoma. Y tenemos que hacerlas más asequibles y acelerar. eh, Hablo de Permit Sonoma porque
creo que ellos pueden impulsar económicamente este desarrollo e impulsar el desarrollo de viviendas. ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que tenemos que tener viviendas inteligentes. Creo que en el área del aeropuerto tenemos unas 1.400 viviendas. Tenemos que identificar los lugares estratégicos dentro del condado de Sonoma donde haya la infraestructura, donde haya agua, donde se pueda proporcionar los recursos de agua para apoyar viviendas, pero lo más importante para mí es eliminar los obstáculos para las viviendas ya existentes y trabajar con los constructores y desarrolladores. ¿Qué obstáculos se pueden eliminar para acelerar la construcción de viviendas y poder lograr que nuestros hijos y futuras generaciones tengan viviendas, puedan estar aquí, puedan quedarse aquí y puedan florecer? Eso es lo que pienso. ¿Y Todd? Cloverdale es una de las pocas ciudades de todo el estado que de hecho ha cumplido las necesidades de RHNA, la evaluación regional de necesidades de vivienda que el estado nos impone. Te dicen cuántas viviendas hay que construir para valores de ingresos altos, bajos y medios. Somos una de las pocas que de hecho ha cumplido para los niveles más bajos. Y cuando nos concentramos en eso, y bueno, cuando los mandatos estatales se tiene que incluir mucho más que eso. Hay que incluir la infraestructura de nuestra parte del condado. El Distrito 4 tiene muchas áreas rurales y se tiene que incluir las líneas de propiedad para las que somos responsables, pero en el caso de Cloverdale, este proyecto cruza con las vías ferroviarias que van bajo la autopista, hay también para madera y no hay aceras, no hay iluminación pública, no hay infraestructura. Entonces, esto más bien es en un menoscabo para la ciudad y para una ciudad pequeña es muy difícil de solventar eso. El Estado tiene que cambiar los requisitos de infraestructura y las necesidades y cuando imponen algo, tienen que ayudarnos con eso. En PRMD se puede ser más eficiente para hogares de nivel medio en cuanto a asequibilidad para construir. Si logramos que se cambie el PRMD, vamos a poder trabajar en eso y lograr de que se dé para el PRMD es el Departamento de Permisos para el Condado de Sonoma. Melanie. Sí, gracias. El condado de Sonoma tiene una crisis de asequibilidad y no se va a resolver por sí sola. Pero tenemos que tener la vivienda adecuada en el lugar adecuado. Para Permit Sonoma, eso significa que hay que implementar estándares claros, como ya se habló previamente sobre el proyecto Geyser One. Tenemos luego que empezar a construir. Significa que tenemos que tener revisiones al plan para abordar esa vivienda intermedia y tener también opciones de uso del terreno. Significa que tenemos que dar prioridad a la densidad en los centros urbanos y esto es algo con lo que podemos trabajar con cada ciudad en vez de expandirnos a tierras agrícolas. También quiero ser sincera sobre un problema real que se está sintiendo en Windsor cuando disminuimos los requisitos de estacionamiento. Vemos que los carros se estacionan en áreas residenciales. Tenemos que encontrar soluciones para los peatones y para todos. Así que como supervisora, utilizaré mi experiencia para ayudar en este sentido porque creo que todos necesitan soluciones de transporte que también vayan de la mano con la vivienda. Muy bien. Hay muchas personas que están haciendo preguntas acerca de esto. Con respecto a el plan para áreas no incorporadas. ¿De qué manera estos planes toman en cuenta de qué manera se afectarán las áreas rurales? Y también las personas que viven en áreas rurales están preocupadas acerca de las medidas para evacuación. ¿Cómo planean tomar en cuenta las preocupaciones de todos? ¿Quieres que haga esto en 90 segundos?
tenemos que ser muy inteligentes con lo que hacemos, porque no se puede hacer, como acabas de mencionar, como parte del condado de la forma en que está diseñado. Porque el sector agrícola, bueno, está al lado de la granja, no se pueden construir complejos de apartamentos dúplex, triplex en áreas en las que hay tanta agricultura. Ahí van a haber quejas y tienen el derecho de hacerlo. Tenemos que asegurarnos de hacer las cosas de forma inteligente a la hora de construir. El plan general lo tiene, pero se tiene que analizar y tenemos que asegurarnos de seguirlo y hacer lo que sea correcto para la población, ya sea que tengan el sector agrícola, se trate de vivienda. No queremos construir algo porque hay un lote. Tenemos que ser inteligentes a la hora de hacerlo. Tenemos lugares como Kaiserville, tal vez se puede hacer algo similar como Marquest Springs o incluso Cloverdale, pero sería difícil poder ofrecer transporte, poder atender todas las necesidades como atención médica si es un espacio rural. Melanie. Claro que sí. Estos vecindarios urbanos heredados están en algunos de los lugares más deseables y hermosos. Yo crecí en un área hermosa y es una de las áreas urbanas más grandes, dependiendo de cómo se mida. La Comisión de Planificación depende de su supervisor y de Permit Sonoma para lograr hacer las cosas de forma adecuada. Hay ciertas parcelas que han sido identificadas que no solamente proporcionan ese espacio intermedio para la fuerza laboral y que también abre las oportunidades para mejorar estos vecindarios, acceso a los parques, a áreas urbanas, céntricas. Creo que la forma más inteligente de implementar esto por parte de Permit Sonoma sería implementar estos estándares de diseño para esas áreas que ya hemos identificado, para que podamos dejar de crear proyectos o de entorpecer esos proyectos innecesariamente y brindar soluciones para nuestras familias trabajadoras. ¿Y Tom? Gracias por la pregunta, Donna. Quien hizo la pregunta, porque los planes específicos, cuando uno los ve, y sobre todo en el Distrito 4, tenemos el plan específico del aeropuerto y también está el de France Valley, que creo que fue creado en 1979. Son dos áreas completamente diferentes del Distrito 4. Y yo soy muy partidario de esto. No quiero cambiar el carácter de nuestros vecindarios y de otras áreas. Si somos inteligentes con el crecimiento y tenemos la infraestructura para que las personas, de hecho, puedan vivir bien en esta nueva vivienda, en nuevos desarrollos urbanos, esto es algo clave en los lugares indicados. Y aún si hay diferentes medidas que vienen del Estado, como puede ser la ley SB 330, hemos tenido 5 reuniones para estos proyectos y aquí va a depender del condado de recibir los comentarios locales, de ver el impacto local al barrio y ya sea del tipo de vivienda que se trate, apartamentos, townhomes y la vivienda media inexistente. Estamos buscando lugares donde no hay servicios de apoyo, infraestructura que pueda favorecer esto, que tengan tiendas de comestibles. Eso tiene sentido. Tenemos que ser creativos, tenemos que tener un plan específico para el aeropuerto con la infraestructura, hay que ser estratégicos con lo que vamos a construir y tenemos que llegar a un acuerdo. Sí, sí, y sabemos que necesitamos más vivienda, pero aquí tenemos que ver los números y tenemos que ser estratégicos. Melanie, a- hay planes de reubicar las oficinas del condado hacia el norte, cerca del aeropuerto. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este plan? Bueno, no estaba en favor de mover las instalaciones cerca del aeropuerto. Creo que tienen un buen plan de desarrollo para el centro de Santa Rosa y, han sido muy claros en cuanto a esto. Quieren estar en el centro y de la forma en que quieren que se invierta el dinero de los contribuyentes. Tenemos que estar invirtiendo en crear
más lugares que estén a una distancia caminable, que se puedan disfrutar y cerca de los trabajos. Así que reubicarse hacia el aeropuerto es algo que está ocurriendo en un momento interesante. Estamos en un periodo electoral cuando uno está tratando de ir a la oficina del secretario en Fiscal Drive y luego la semana siguiente hay que ir al aeropuerto. Creo que la reubicación de las oficinas al aeropuerto es por un tema de eficiencia, pero creo que vamos a tardar varios años para lograr que esta área sea accesible a pie para los residentes y para otros que accesan estas instalaciones a pie. Para mí, esta es una pregunta difícil porque no tenemos todos los datos que los 5 supervisores tienen a la mano porque hubo muchas deliberaciones y negociaciones, sesiones a puertas cerradas. Y puedo estar a favor si hay ciertos datos. Es una infraestructura vieja donde están las oficinas del condado. Y si queremos ser más económicos y eficientes con los fondos de los contribuyentes, si hay que remodelar o si se trata de construir de cero o tomar un edificio existente, porque tenemos que ver el costo actual del Tribunal del Condado. Hay muchas cosas que vienen con fondos estatales. Estamos hablando de 1.200 por pie cuadrado para construir, no, o si vamos a construir un edificio nuevo y no tenemos toda la información de los diseños de 1950, 1960 del complejo actual del condado. ¿Cuál sería la forma más eficiente de resolver el problema? De nuevo, se trata de equilibrar el uso más eficiente de los fondos de los contribuyentes, de tomar edificios existentes, que puede ser la dirección en la que hay que seguir. Tenemos que también las dimensiones del complejo del condado, también las discusiones que hemos tenido sobre la necesidad de vivienda. Eso podría ser una solución, pero tenemos que tener conversaciones al respecto, analizar toda la información y ver qué es lo más eficiente y efectivo con los fondos del condado, los fondos de los contribuyentes, porque el condado necesita una renovación de sus instalaciones. Y el otro problema que no he escuchado mencionado es que ¿para cuánto tiempo se está planeando? ¿20, 30 años? Esto es un factor de las discusiones. Todd. Tienes el micrófono apagado, Todd. Perdón, no lo encendí. Bueno, como contratista sé la diferencia entre algo nuevo y remodelar y creo que esta no fue una buena decisión o responsable. No estoy viendo lo que están viendo los supervisores en este momento, pero me parece que no es una buena decisión gastar millones de dólares en reubicar las oficinas en vez de hacerlo en infraestructuras, seguro de salud, salud mental, preparación ante incendios. Creo que tendría que ser menos acerca de demostrar su poderío para los supervisores que atender las necesidades. Creo que con un 10% del costo podríamos haber remodelado. Como contratista, sé la diferencia entre uno y otro y sé que habría habido una solución más inteligente para esto. Y en base a las cosas que han estado diciendo, 56 millones de dólares 10 millones de dólares para otras actividades. Esto no es aceptable para mí como contribuyente. Quiero ser fiscalmente más responsable a la hora de utilizar el dinero y tomar mejores decisiones y por eso es que quiero candidatizarme. Todd, Tom, tú vas a responder esta pregunta primero. Varios de nuestros participantes están hablando acerca de la política de Force, cómo pretendes abordarlo. Bueno, como mencioné anteriormente, mi interés es ver de qué manera podemos eliminar más y más carros de las vías con las medidas del gobierno actual y en contra de los vehículos eléctricos. Si bien el condado de Sonoma está tratando de utilizar vehículos eléctricos en la medida de lo posible, es una buena forma de utilizar los recursos. Sin embargo, tenemos que utilizar formas de disminuir el
los gases de efecto invernadero. No parece que siempre formáramos parte de las conversaciones en este sentido, pero estamos trabajando en conjunto todas las ciudades del condado para identificar formas estratégicas para disminuir estos gases y desarrollar métricas. Como mencioné anteriormente, la extensión del tren SMART va a ser estratégica a la hora de llegar hasta Cloverdale y disminuir estas emisiones. Y esto se hace con un objetivo claro. Tenemos una oportunidad específica y tenemos que trabajar con todas las ciudades para tratar de lograr esto. Y Todd, Para cambio climático, yo tengo tres áreas principales en las que me concentro. La primera es incendios. Entonces, primero es control de vegetación, porque esto es realmente un detrimento al clima. Y si podemos controlar o minimizar los incendios que tenemos, lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el control de vegetación y también el mantenimiento. La seguridad de agua también es muy importante para nuestra área. Hemos hablado del proyecto Potter Valley y también la gestión, el plan de gestión de agua nos va a demostrar de que no tenemos agua del condado de Mendocino hasta Healdsburg y nuestro río se está secando cada vez más cada año. El plan ahora nos tenemos que concentrar al almacenamiento de agua, recarga del acuífero y hemos estado haciendo mucho con Sonoma Water y también con nuestros líderes federales y estatales. También creo que tenemos que concentrarnos en espacios abiertos, es muy importante porque hay crecimiento urbano que está llegando a nuestras áreas. En Cloverdale nos hemos estado concentrando esto en mi tiempo en el Consejo Municipal, hacer crecer nuestro espacio abierto y los límites para eso. Melanie, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, perdón. ¿Dónde estábamos? Perdón, me confundí. Era la de cambio climático. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones sobre cambio climático y cómo abordarías la política de forestal? sí, esa es una buena pregunta. Creo que nuestra política de bosques se enfoca en la resiliencia climática. Todos hemos atravesado los impactos de los incendios forestales que lamentablemente se convierten fácilmente en incendios urbanos. Como hemos visto, también debemos asegurarnos de proteger nuestra biodiversidad y algo que el condado no ha estado haciendo tan activamente es comentando con respecto a los planes para cultivo maderero y eso tiene un impacto enorme en nuestros bosques y en nuestros corredores verdes en Sonoma. Y esto es algo que podemos mejorar. Con respecto a mis inquietudes y en base a lo que hemos atravesado en los últimos 25 años en los que he vivido en Cloverdale, habiendo crecido en el condado de Sonoma, siempre estamos conscientes de los impactos de los incendios forestales porque ha formado parte de nuestra vida, pero también ahora tenemos inundaciones. Estamos anticipando una inundación el sábado y vamos a ver cómo vamos a enfrentarlo, pero me parece que tenemos este efecto péndulo entre la sensibilidad de nuestras infraestructuras y nuestra incapacidad para llegar a un sano medio en cada una de nuestras comunidades. Creo que todos han estado haciendo un excelente trabajo con sus 90 segundos. Bueno, la siguiente pregunta es para Tom. Este martes la Junta de Supervisores votó a favor de aprobar una ordenanza relacionada con la no cooperación con ICE, conocida como la ordenanza de no colaboración. Esto se aplicaría a todas las agencias del condado, excepto aquellos departamentos gobernados por funcionarios electos, como el sheriff y la fiscalía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo, antes que nada, yo apoyo a los inmigrantes y apoyo la reforma inmigratoria que es tan necesaria en nuestro gobierno. Tenemos que cumplir la ley estatal y tenemos que hacer más difusión en la comunidad y asegurarnos de que los ciudadanos, los inmigrantes que están aquí,
que nos concentremos en las buenas personas que trabajan en nuestra comunidad, que nos ayudan, que forman parte del condado y de la comunidad. Ellos tienen que saber de que tienen nuestro apoyo. Perdón. Eh, Sabemos que hay malos actores y sabemos que tiene que haber un factor de disuasión. Sabemos que cuando alguien es condenado por un delito y es algo, un crimen o un delito mayor, ese es el tipo de personas en los que sí, no los necesitamos aquí. Tenemos que asegurarnos de que dejen nuestra área, de que sean deportados. Tenemos que concentrarnos en las personas que trabajan arduamente, que hacen bien por la comunidad y tenemos que apoyarlos y respaldarlos. Yo eso lo hice como alguacil, me encantó esa parte de mi trabajo y quiero asegurarme de que se saquen todos los malos actores del condado y podemos hacer que esto se dé. El sheriff se está concentrando en eso y yo lo apoyo, apoyo la ordenanza y lo que el condado hizo al 100%. Melanie. Estoy profundamente en acuerdo con la postura del supervisor Corsi con respecto a que la cooperación con ICE se limitará a las órdenes judiciales firmadas por un juez y también diría que apoyo la postura de Chris Kersey al respecto. Como concejal de Cloverdale, tuve el placer de implementar una medida similar con nuestra policía. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Minneapolis es que tengo familia allí y estamos viendo que están viviendo en un territorio ocupado. La gente tiene miedo de hablar, la gente no quiere atraer la ira de ICE y eso está ocurriendo aquí en Sonoma. Y esto ha inspirado a que los funcionarios públicos puedan expresar lo que piensan. Y yo pienso que la presencia de ICE en nuestra comunidad no nos hace una comunidad más segura, al contrario. Y siento confianza en que nuestros derechos civiles se protegerán cuando ellos se contacten con las autoridades. Esa es mi postura. ¿Y Tom? Gracias por la pregunta. Para mí, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con este tema se trata de la seguridad comunitaria. ¿Y qué vamos a hacer para que la comunidad sea lo más segura posible? ¿Y qué lo que pueda hacer? Y yo estoy de acuerdo con los supervisores, con su voto de ayer, de que tener un contacto limitado con ICE, pero estoy de acuerdo también con el alguacil. Él está cumpliendo la ley estatal SB 54 que detalla las circunstancias en las que el condado le puede notificar a ICE. Y para mí, los delitos graves y violentos, como dijo la supervisora Hopkins, esto sería apropiado para alguien que sea indocumentado, que vive en esta comunidad, que alguien que reciba la sentencia de que es un depredador sexual, de que esa persona tenga la oportunidad de ser sacada de la comunidad. No pienso que esa persona le agregaría a la seguridad de la comunidad. Cuando hablamos del impacto en los inmigrantes de la comunidad y el resto, ¿cómo se puede medir eso? Porque no hay datos que nos demuestren en la sensación de seguridad o no seguridad. Creo que la Junta de Supervisores fue clara de que nos preocupan los residentes del condado de Sonoma, cómo nos aseguramos de que sea lo más seguro posible y comprometimos 1,5 millones de dólares para ayudar en eso. Es un gran paso. Creo que debe prevalecer el imperio de la ley y eliminar a todos los que son convictos de delitos graves. Gracias. Y vamos a seguir con el departamento del alguacil. Melanie, vas primero en esta. ¿Podrías hablar de los conflictos entre Iolero y el alguacil y cuál es tu perspectiva? Claro, es lamentable porque pienso que los votantes del condado de Sonoma fueron muy claros cuando aprobaron la medida P, que se aprobó en 2020, cuando yo estaba candidatizándome para la reelección. Creo que es lamentable que estemos en este punto. Sé que se entregó una opinión recientemente que en lo sucesivo podrían ser llamados a la oficina del inspector general y es lo que se hará
de aquí en adelante. Y creo que los supervisores son los que definen el tono de su liderazgo y de la cultura. Yo apoyé la creación de IOLERO, igual que ellos, y de la medida P, y lo tienen que apoyar en cuanto a cómo va a implementar esa medida. Y esto haría que sea más fácil la implementación y evitar la resistencia que estamos viendo en esta oficina. Si los votantes pudieran dejarle saber al sheriff y a los supervisores que aprobamos la medida P por una razón, queremos que haya supervisión por parte de los civiles. Y bueno, esa es mi postura y bueno, con esto termina mi tiempo, así que me voy a mantener con mi buen récord. Top. Gracias por eso. Quiero comenzar diciendo que yo estoy a favor de la supervisión civil de las agencias del orden público porque esto crea una comunidad sana. También estoy a favor de la declaración de misión de Iolero y también soy consciente de que su misión es mejorar la relación entre la comunidad y la oficina del sheriff. Ahora, lamentablemente, la forma en que esto se implementó estaba claro de que los votantes apoyaban la medida P, pero como esto se dio a la luz y cuando la Junta de Supervisores lo puso en la papeleta electoral, se dio la información al Consejo Municipal diciendo que había una exposición a posibles litigios. Y entonces, ¿qué pasó? Exactamente esto, lo que se nos advirtió que iba a pasar. Y ahora estamos en proceso de apelación y la definición del inspector general. Y esta es una ley estatal que se aprobó hace 6 meses, después de la medida P. Entonces, es retroactivo, de nuevo, es una opinión jurídica. De nuevo, 90 segundos para explicar un tema tan complejo y la autoridad de las advertencias. Es algo tan complejo y los litigios, estoy seguro de que cuando se terminen los litigios, bueno, que esto aquí se va a seguir la ley al pie de la letra, como debería de serlo. Hay definiciones jurídicas y que algunos grupos de empleados tienen sus derechos. Esto hasta que se mitigue, hasta que la legislación quede clara y tenemos que seguir adelante. Creo que esto va a seguir con litigios y de nuevo yo apoyo esa misión y cómo mejoramos la relación entre la oficina del alguacil y la comunidad y Olero puede ayudar. Todd. El propósito de Yolero era transparencia y confianza del público, porque decían que esto faltaba, esto alrededor del año 2013 y previo a esto. Por eso es que los votantes eligieron o decidieron esto. Esta es la perspectiva. Tenemos que enfocarnos en la confianza del público. Obviamente esto nos juega en contra de no ser así. La investigación de la cual están hablando es algo que puede impedir las investigaciones penales y tenemos que tener cuidado con esto porque tenemos que trabajar de la mano con la oficina del sheriff cuando emiten citaciones o emiten medidas disciplinarias para los funcionarios. Esto puede representar un peligro y sentar un precedente para el resto del país. Creo que el problema que estamos teniendo y los problemas legales que estamos teniendo es porque no están trabajando con el sheriff y con los alguaciles. Recuerden que el sheriff es un funcionario electo. Si el público no está de acuerdo con lo que están haciendo, lo pueden echar y esto potencia todavía más la desconfianza. Gracias, Tom. Tú serás el primero en esto. El condado de Sonoma está enfrentando problemas presupuestarios y uno de los participantes pregunta, ¿cuáles serían 3 elementos del presupuesto que usted considera como cosas que se quieren y no que se necesitan?
Creo que aquí es difícil de hablar de deseos porque hay tantas cosas, porque anticipamos recortes presupuestarios del gobierno federal y con el condado mucho esto son fondos que se traspasan, ¿no? Y con todo esto va a la red de seguridad. Entonces no puedo decirte tenemos que dejar X, Y, Z, porque de nuevo es una decisión del organismo, que es la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma, quien toma la decisión. Y cuando habla de deseos o necesidades, bueno, tiene que priorizarse. Cuando yo fui jefe de policía de Santa Rosa durante la Gran Recesión, nosotros vivimos este proceso, que era lo obligatorio, que era lo que se tenía que hacer, que era esencial, las cosas que era para la comunidad, lo que pensábamos que era un servicio esencial y lo que era deseado. Y sé que hay mucho bla bla en el condado, se está hablando de la necesidad de empezar con este proceso de nuevo. Tenemos que ver los fondos, el otro gran impacto va a ser la industria agrícola. Porque si los ingresos de la industria agrícola empiezan a reducirse y a desaparecer, entonces sé que los ingresos por impuesto a la propiedad, que son como el 26% que vienen de la industria agrícola, que es el 18% del presupuesto del Fondo General, eso se va a reducir. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar de forma colaborativa para reducir el impacto a la comunidad? Podemos hablar de las cosas que son más fáciles, más a la mano, pero tenemos que ser responsables como junta de supervisores. No es un proceso fácil y se tiene que hacer en colaboración. Todd. Los presupuestos cambian cada año y las necesidades del condado también. Así que es una pregunta que no se puede responder a menos que se forme parte del proceso presupuestario en ese momento específico. Esto es algo que he visto a lo largo de los últimos 14 años de servicio público en un cargo electo. Cada año hacemos presupuesto. Cuando trabajé en el distrito escolar, teníamos que recibir los mandatos del Estado, así que tenía que analizar cuáles eran las necesidades y lo que se deseaba para el presupuesto. Tenía que analizar cuánto dinero teníamos y trabajar con ello, identificar las necesidades, la infraestructura y a partir de allí eh, ir hacia atrás. Cuando me retiré de mi cargo, teníamos $3 millones en la cuenta. Hicimos posteriormente, cuando volví, una reorganización del personal y hacíamos una evaluación anual de las necesidades y de lo que queríamos y siempre nos mantuvimos solventes. Así que tenemos que conocer con qué se está trabajando. Como en una casa, uno tiene que saber lo que se necesita a diario y trabajar y analizar esto a diario y espero con ansias trabajar en nuestro presupuesto. Melanie. Nosotros llevamos muy bien las cosas ahora. Creo que es importante que quien tenga poder de toma de decisiones tenga una perspectiva clara de qué es esencial. Y se trata de servicios de emergencia, seguridad pública, salud infantil, infraestructura y operaciones, para así poder seguir brindando los servicios esenciales críticos que necesitan los residentes, los negocios, para así poder seguir funcionando. Luego nos tenemos que concentrar en la retención de empleados. Hemos aprendido una lección bien difícil. El condado de Sonoma es el único de California que no tiene ajuste por costo de vida o cola y lo tiene suspendido para los jubilados. Con la última recesión de 2008, yo no me puedo imaginar lo que debe haber sido ser un funcionario público en ese entonces, ya sea junta escolar, consejo municipal, supervisores. Era de tomar decisiones bien difíciles. Y una de las lecciones más importantes es que no podemos dejar atrás los salarios, el desarrollo de la fuerza laboral, creación de capacidad en ellos y en las pensiones. Entonces, esto es algo que tiene que ser sagrado a la hora de analizar la expansión de proyectos, mejoras de servicios y también dónde uno puede ajustarse más la faja en el presupuesto. Tú vas a contestar primero. La población de la tercera edad está aumentando en el 35% de aquí al 2030 y la tasa de adultos mayores sin hogar está aumentando también. ¿Qué ayudarías para reducir esto? Hemos estado trabajando arduamente. Nuestra cifra en Cloverdale se predice que será la más alta, así que tenemos que
darles algún lugar donde puedan estar y donde se los pueda cuidar. Hemos estado hablando acerca de vivienda asequible y esto tiene que continuar, pero también tenemos que identificar vivienda para que sea adecuada para ellos. La estabilización y la protección de la renta en Cloverdale, así como también el control de la renta de los parques de viviendas móviles, es algo también posible, así como también brindar opciones de transporte porque les cueste, para que les cueste menos hacer más. Este es un reto creciente. Todos los condados de California con una población creciente. Creo que en Sonoma tenemos una población que está envejeciendo más rápido, entonces vamos a vernos muy afectados por esto. Y el sector que está creciendo cada vez más de personas sin hogar es precisamente la tercera edad. Y es una verdadera vergüenza en esta sociedad, personas que trabajaron toda su vida, ya en sus 60, 70, de repente quedarse sin casa. Y de la experiencia que yo tengo, me parece que la forma más eficiente en función de costos de abordar la crisis del sinhogarismo es la prevención. En primer lugar, asegurarnos de que existan protecciones para inquilinos, asistencia legal con financiación completa y asegurarnos de contar con los recursos necesarios para que las personas puedan retener la vivienda que tienen. Y uno de los problemas que vamos a seguir viviendo a nivel de condado es la cantidad de parque de casas rodantes que tenemos en todo el condado que tiene que de seguir siendo asequibles, vivienda moderada y tenemos que asegurarnos de hacer todo lo posible de protegerlos. Tom. Identificaste correctamente que este es uno de los segmentos demográficos más grandes de Sonoma y tenemos un plan maestro que identifica a las personas mayores. Hemos estado participando en esas reuniones y hemos identificado dos áreas en las que podemos trabajar. La primera de ellas es transporte y lo segundo, necesidades básicas, porque si uno vive en la parte, en el extremo norte del condado, pero quieres ir a Kaiser, en el condado, cómo se va del punto A al punto B. Esta solución se logra al trabajar con las personas mayores para encontrar formas de abordar este problema y también cómo cubrir las necesidades básicas y brindarles recursos. Quizá la gente no sepa el grado de talento que existe en nuestro condado, en la población de 50, 60 años y que están dispuestos a seguir trabajando. Tenemos programas como el Share, en el cual tenemos adultos que compraron una casa de, por decir, 4 habitaciones y por cualquier razón todavía necesitan seguir utilizando esas casas y entonces se puede crear una alianza con una organización para poder colocar a personas en esas viviendas. Existen este tipo de iniciativas en el condado porque existen formas y podemos expandirnos y hay necesidad de hacerlo. La siguiente pregunta, esto es algo que nos encanta a todos. ¿Qué cambios haría? Sí, haría algún cambio a la ordenanza sobre cannabis que se aprobó recientemente. Es una excelente pregunta. Creo que los supervisores están haciendo un gran avance en los puntos que están en su jurisdicción. Cuando fui concejal, cuando intentamos implementar la Proposición 64, la ordenanza de cannabis en los límites municipales, creo que algo que nos hacía falta como concejales y tal vez como supervisores, sobre todo a nivel estatal, era que nuestra responsabilidad como gobierno municipal y luego gobierno de condado es regular estos negocios. Y bueno, y nos tomó mucho tiempo superar muchos sesgos que tenían las personas, ya sea en contra del cultivo, de la venta del cannabis en las ciudades. Y no se trata de la capacidad de la jurisdicción de
aumentar los ingresos tributarios o imponer impuestos para el condado para recaudar fondos. Se trata del potencial de desarrollo económico de un negocio agrícola, de manufactura, de venta al consumidor, que los trabajos que esto crea. Y como supervisora, yo lo veo desde la perspectiva de asegurarnos de proteger a los vecinos, proteger a las personas. La proposición 64 se aprobó, es ley de California, ya está aquí, entonces veámoslo como un positivo y no un negativo. Tom, Me imaginé que esta pregunta surgiría porque es muy controversial y viendo las reuniones de los supervisores, considero que hay mucha gente que siente que no está siendo escuchada, específicamente los vecinos. Yo apoyo la exploración de otras áreas de exclusión. eh, Sin la capacidad de esas áreas de exclusión. Esto me preocupa porque entonces los vecinos no van a estar enumerados y esto mm, garantiza que las voces de todos estén representadas y no creo que la separación actual sea suficiente. Yo estoy en favor de tener un retiro, una separación de 1000 pies. Para mí es muy difícil apoyar la medida, pero está aquí. Así que hemos logrado hacer algo positivo con esto en la ciudad de en Santa Rosa. Allí solamente se permite el cultivo en interiores, pero es una industria que está creciendo. Se trata de una industria que obviamente todos queremos que florezca, pero sus productos tienen un impacto porque quemar cannabis genera un olor y no es la experiencia que queremos tener en el condado de Sonoma. ¿Y Todd? las zonas exclusionarias de cannabis son una prioridad. Hay que cuidar de las personas y proteger a los vecinos y a las personas alrededor para que no se vean afectados por los que quieren cultivar y fumar cannabis. Yo estoy a favor de eso. Yo entiendo que hay valor medicinal. He trabajado muy duro para asegurarme de que los dispensarios y todo eso estén protegidos en nuestras áreas, eficiencia, inspecciones, cuando se hace esto en dispensarios. Es una forma de ayudar con el cannabis. Algo que hicimos en Cloverdale es eliminar una de las inspecciones porque se hacía una inspección doble, que costaba más dinero y esto aumentaba el costo del producto. Y al cambiar las cosas para los dueños de los negocios, cambió las cosas también para el desarrollo económico. O sea, es un efecto dominó. Las tasas de impuestos se fijan. Y todo es diferente, cada ciudad es diferente, cada condado es diferente, entonces no se trata solo de generar dinero, de ser el tipo más popular, se trata de pagar, de que esto se pague solo. Y encontrar el punto intermedio no es lo mismo porque no leemos las uvas de la misma forma que se huele la marihuana. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque no es lo mismo, no se les puede permitir lo mismo que a los viñedos. Y lo último es que queremos asegurarnos de proteger a los niños. Sabemos que se necesita más educación porque vemos que se está reduciendo el uso de alcohol, lo que es muy bueno, pero vemos que los niños cada vez usan más cannabis y tenemos que asegurarnos de tener un programa educativo ya que la cannabis es legal en California. Tom, tú vas a contestar esta primero. La Junta de Supervisores tiene un rol de ampliar los servicios inalámbricos de ancho de banda en el áreas rurales. Por supuesto, creo que sí tienen una responsabilidad, pero ellos tienen la exclusiva responsabilidad de mejorar la conectividad, pues parcialmente. Sé que el gobierno anterior había proporcionado fondos federales para ampliar esto. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para expandir esto a las áreas rurales, a las bibliotecas? Y si existen formas de mejorar la conectividad a lo largo de todo Sonoma, especialmente en las áreas rurales donde no se tenga acceso a esto, porque al tener la capacidad de banda ancha en varias partes del condado, esto también genera trabajos, por ejemplo, acceso a trabajos en línea. Creo que el condado sí tiene una función en esto. No creo que sea nuestra exclusiva
responsabilidad, no estoy a favor de tomar determinada porción del presupuesto para esto, pero podemos hacerlo mediante una colaboración versus hacerlo únicamente como condado y tenerlo como responsabilidad el ampliar la conectividad en todo el condado. Todd. La pregunta para mí es sí, bienvenido a Cloverdale. No lo tenemos y nos dará gusto contar con servicios aquí. Es como que estamos en el medio de la nada y somos como el niño olvidado en lo que tiene que ver con tecnología. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que en cuanto tienes ancho de banda en todos lados, ya pasó la tecnología, ya está pasada de onda. Entonces hay cosas ahora como Starlink y otros productos de ese tipo que no tienen que tener alambrado bajo tierra. Pero definitivamente el condado desempeña un papel porque se trata de un tema de seguridad pública. Si no tienes acceso a cosas como esas todos los días, si ahora no tenemos teléfono fijo, las empresas están cancelando los teléfonos fijos, entonces el ancho de banda Internet es una necesidad para la seguridad de las personas y desempeñamos un papel en eso. Tiene que haber infraestructura, tenemos las autopistas, me dará gusto que esto se profundice en las áreas rurales. Melanie. Sí, el condado está muy involucrado en lo que puede involucrarse y parte de eso es la iniciativa de de acceso a banda ancha. Una amiga estaba trabajando en la Junta de Desarrollo Económico eh, cuando yo estaba allí hace años y continúa haciéndolo. Banda ancha para áreas rurales, por supuesto que sí. Se necesita financiamiento, por ejemplo, como hemos visto, el incluir banda ancha por toda el 101 y creo que probablemente ese proyecto va a estar completado para finales de este año porque lo están manejando Caltrans. Pero creo que esto, aquí la clave es la colaboración con varias agencias, las relaciones entre distintos organismos, pero sí considero que tenemos que tener lo básico para poder expandir la conectividad a áreas rurales. Tom, esta es para ti. Creo que ya tú hablaste acerca de esto anteriormente, acerca de la eliminación de presas en Eel River en la parte superior del río Russian. ¿Cuál es tu postura con respecto? Bueno, no es nada polémico, ¿no? Bueno, es que si tenemos las presas y si se tienen que desmantelar, bueno, es una solución de dos cuencas, ¿no? Y hay un problema. Tenemos la tabla, tenemos la tribu de Round Valley que está tratando de desviar agua por ahí y si vemos también cuánta lluvia hemos tenido, cuánta precipitación, el 98% de la precipitación, entonces, bueno, ¿cuánto de esa agua se ha usado para desviar el agua que va al lago Mendocino? 0 galones. Entonces, según la tabla que hemos creado, tenemos Sonoma Water, tenemos 0 galones de agua que han sido desviados. Entonces, quiere decir que esa tabla está mal. Entonces yo les diría que yo no iría en contra de proyectos que ya se hicieron, pero tenemos que asegurarnos de desviar el agua, tener una cantidad garantizada que se desvíe cada año al Lake Mendocino y también que se haga llegar al río Ruso para dar agua para el ambiente, para las poblaciones indígenas y también agua para la población, porque sin agua doméstica no tienes pozos que se secan todos los años, hay recortes constantes y eso va a afectar el sector agrícola y los trabajos, además. Melanie. Perdón, las pantallas no me estaban ayudando acá. Yo apoyo el proyecto Eel Russian, creo que es la mejor vía que tenemos y tenemos que estar claros en qué significa esto. La estación de PGI ha estado fuera de servicio de 2021, no se ha reparado y esta no es la estrategia que nos va a hacer avanzar.
IRPA se creó para asegurar que cuando se eliminara Cape Horn, el río Russian River no perdiera el desvío. Y el plan es construirlo simultáneamente con el desmantelamiento de la presa y el condado de Sonoma ha tenido una historia sólida de colaboración en este sentido. Tenemos representación en la Junta de IRPA y también estamos en la Junta de Sonoma Water y quiero utilizar esta posición para poder respetar lo que se acordó como parte de de la coalición y cumplir con nuestros compromisos. Todd, Tom. Otra pregunta que no se puede explicar en 90 segundos porque tratan de simplificarlo y hay una solución y el trabajo ya se ha hecho porque hay una solución de dos cuencas que ya se ha trabajado. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto depende de FRC, no de nosotros. Es una burocracia federal, pero lo que ya se ha hecho, que ya se ha mencionado, tener nuevas instalaciones y ahora hay estudios que se están realizando porque necesitamos fuente sostenible de agua y eso es lo que esos estudios están evaluando porque tenemos tubería de Lake Sonoma que va hasta Cloverdale y entonces eso nos ayudaría a una fuente sostenible de agua y si subimos la elevación de la presa de Lake Mendocino para aumentar la capacidad superficial, eso tiene que explorarse también y tenemos que empezar a hacer esto de forma federal porque estamos siguiendo el proceso federal y eso va a tardar quién sabe cuánto. Tenemos que identificar la fuente sostenible de agua y esto no es algo que pienso que se debería eliminar y esto fue una década antes de que nosotros, que esto se diera y también tenemos que ver el almacenamiento de agua, supratierra y también el proyecto Hansen tiene que ser explorado en el río Ruso justo afuera de Windsor porque tenemos humedales. También hay minas de grava y esto también aumenta a la recarga de agua porque está ralentizando el río para que se recargue el río Ruso y el abastecimiento de agua subterráneo. Tenemos que seguir explorando oportunidades de mitigar impactos negativos porque involucra mucho más que la Junta de Supervisores y va desde Marín hasta Mendocino. Melanie, tú vas a contestar esto primero. ¿Cómo abordarías los conflictos de interés confirmados o percibidos en función pública? Sí, excelente pregunta. Creo que tienes que trabajar muy de cerca con el personal para asegurarte de que cualquier conflicto que se presente sea debidamente señalado. Tuve un conflicto de interés percibido del cual yo no estaba consciente y tuve que asegurarme de que hubiera medidas establecidas para que, así que considero que cualquier conflicto tiene que ser señalado adecuadamente para evitar que genere un problema. Por diseño, nuestro cerebro está condicionado a no recordar ciertas cosas, así que por eso tenemos que tener mejores sistemas para cumplir con la legislación y con su espíritu y ser lo más transparente posible. Algo que hice como concejal es asegurarme de anotar todas las reuniones relacionadas con el consejo y las incluía por escrito en mis informes para que la gente supiera con quién me estaba reuniendo, con quién estoy hablando y que yo esté cumpliendo con mis compromisos de participar en determinadas reuniones. Creo que esto es importante a nivel municipal y ciertamente a nivel de la Junta de Supervisores, ser más proactivos para asegurarnos de estar cumpliendo con las regulaciones y cooperando con el espíritu de la legislación. Gracias, Tom. Para mí, el conflicto de interés, a final de cuentas, es responsabilidad, sea del candidato o de la persona que es el titular del cargo,
de ser consciente de los conflictos y ahí el personal es excelente, ellos realmente son un gran recurso, ya que se trate de un proyecto en Santa Rosa, que estás a cierta cantidad de pies del proyecto, que te hagan saber, pero a final de cuentas depende del candidato. Cuando yo fui concejal, yo leía todo, yo sabía dónde vivía, sabía dónde yo invertía y yo sabía dónde podrían estar mis conflictos de interés. Y pero también tener un sistema de apoyo, en este caso, el condado entiende el potencial de lo que puede suceder y uno de los retos es la ley Levin, que es una legislación relativamente nueva que ha cambiado un poco las reglas, pero de nuevo, depende de nosotros entender las ramificaciones y entender la ley al pie de la letra. Y somos muy afortunados en Sonoma que tantos miembros de la comunidad que ellos nos dan sus comentarios y yo con gusto recibo esos comentarios si existe un conflicto de interés, porque no quiero hacer nada que de forma intencionada incumpla la ley. Y hay que entender que la ley se está actualizando y que hay nueva legislación que viene de Sacramento, Washington, y hay que actualizarse. Todd. Bueno, esta es una pregunta difícil porque las conexiones que tiene la gente en un área tan pequeña como esta es muy fácil confundirlas. Para mí, como contratista general, tengo contratos con muchos grupos y soy amigo de este grupo, de este otro, y esto es muy fácilmente puede generar problemas. Así que hay que pasar mucho tiempo con el personal, con el asesor legal de la ciudad e involucrarlo en todo para identificar si hay algún tipo de conexión, alguna conexión financiera. Y si uno la identifica, entonces hay que ser muy cuidadoso en todas las circunstancias. En este momento, actualmente trabajo muy de cerca con el fiscal para identificar cualquier situación en la cual yo tenga que excusarme de no participar. Hago esto con el asesor y me manejo con cuidado porque es muy difícil siempre seguir el espíritu de la ley, así como también la legislación. Tenemos que hacer lo mejor posible em, para mostrarle a la comunidad que estamos trabajando para su beneficio. Y ahora, bueno, viene Todd, quien va a tomar la última pregunta. El gobierno federal no ha extendido los subsidios para la ley ACA. Miles de personas van a perder seguro en el condado y esto va a tener un impacto en los servicios sociales, salas de emergencias y otros. ¿Qué acciones debería tomar la Junta de Supervisores para mitigar esto? Esa es una pregunta muy difícil. Porque una de las cosas que la Junta hizo cuando se paró el programa SNAP es dotar ciertos fondos para ayudar a los bancos de alimentos porque estábamos tratando de mitigar los impactos y ahora va a haber falta de beneficios de SNAP y eso es real. Y creo que de nuevo tenemos que trabajar esto junto con la comunidad y tener conversaciones con centros de salud sobre cuáles van a ser los impactos y tiene que ser algo muy real porque tal vez ir con los medicamentos más genéricos posibles, porque va a ser un impacto grande. Luego tenemos que hablar con los socios sin fines de lucro que trabajan en este sector y preguntar cuáles son sus planes, qué puede hacer el condado. Hay expertos en la materia que trabajan con comités, hay que trabajar con ellos, escuchar de ellos y qué puede hacer el condado para apoyarlos. Hay una gran preocupación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos porque tenemos fondos que vienen directamente del gobierno federal, que ya no va a haber tantos fondos directos. Entonces, ¿cómo mitigamos esos impactos? No hay una respuesta fácil. De nuevo, hay que trabajar en colaboración con los recursos existentes en la comunidad, contactar a los centros de salud y otros socios sin fines de lucro, expertos en la materia en el condado y junto con los empleados del condado, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, porque como decía antes, las cosas obligatorias que tenemos que hacer, cuáles son servicios deseados que ya no podemos ofrecer por la falta de fondos federales. Todd. Primero tenemos que empezar a trabajar con nuestros congresistas para
trabajar en este sentido, independientemente de quién esté en el gobierno. Aquí en Cloverdale, a lo largo de los últimos 8 años, me he estado enfocando en nuestro centro de salud, porque el costo no es lo único, sino también el acceso y el transporte que también tiene que ver si tienen acceso, sean a nuestros ciudadanos mayores o personas sin hogar. Esto es importante, así que tenemos que tener acceso para que las personas puedan llegar a estos lugares. También he trabajado con ONGs y otros negocios para que ayuden, porque es su comunidad y tienen que colaborar. Yo personalmente comencé un programa de Narcan en mi comunidad y es algo que también se ha propagado a otras comunidades. Y en este programa la gente va a los negocios y tienen acceso a Narcan, y estos negocios ahora brindan insumos que necesita la gente. Como dije, todo tiene que ver, todo se resume en el acceso, y en esto he estado trabajando por varios años. Melanie. Esta es un área en la que vamos a tener que aunar esfuerzos porque va a afectar a las personas en todos los niveles, familias de la clase trabajadora, adultos mayores, personas con niños. Y creo que una de las áreas en las que el condado puede hacer algo es más accesibilidad económica, con acceso a alimentos, asistencia a costo de alquiler, asegurarnos de que por lo menos las personas se queden seguras en su casa. Creo que esto va a necesitar que la comunidad se una. Lamentablemente, o tal vez afortunadamente, uno de los costos más grandes que tiene el condado es pagar el seguro de los empleados y jubilados, y cuesta como 100 millones de dólares al año. Entonces, mientras abordamos la crisis, tenemos que encontrar soluciones a mediano y a largo plazo. Y algo en lo que deberíamos concentrar los esfuerzos es seguro, es atención de salud de un solo pagador en California y regionalmente. Tenemos que propugnar por esto a nivel estatal y federal, porque la verdad es que los residentes no pueden seguir así. Las ciudades, los condados, les cuesta trabajo pagar por el seguro médico. Los pequeños negocios dependen de la ley de cuidado médico asequible, ACA. Muchos emprendedores, sus empleados, dependen de eso y se tiene que tomar acción. Esta es la parte de preguntas del foro. Ahora cada candidato tendrá 1 minuto para hacer su declaración de cierre. Todd, vas tú primero. Wow, yo empecé y termino también. Me encanta. Bueno, tengo un compromiso de larga data y de toda la vida con esta comunidad, así como también una trayectoria comprobada. eh, ya sea esto con el distrito escolar que estaba insolvente y llevé a cifras solventes. Trabajo arduamente por la comunidad, para representarlos a ustedes. Me encanta el trabajo del servicio público, no la política, sino el servicio público, y seguiré trabajando en este sentido. Tengo gente que trabaja arduamente a mi lado. Pueden buscarme en línea en mi sitio web. También encontrarán allí mi teléfono y mi email, y espero poder representar a todo el Distrito 4 en 2027. Gracias, Melanie. Yo quiero agradecerle de nuevo a la Liga de Mujeres Votantes de Sonoma por esta oportunidad. En el condado de Sonoma estamos viviendo un momento sin precedentes. Es la primera vez que hay 2 cargos abiertos en la Junta de Supervisores de Sonoma, y esta es la oportunidad de entrar en un camino de sostenibilidad, equidad y crear nuestro propio nuevo trato o New Deal para las familias del condado de Sonoma y la población de la tercera edad que está creciendo. Y también tenemos que ver los éxitos que hemos tenido, como por ejemplo el tren Smart y espacios abiertos,
Y cuando una coalición del sector laboral, del medio ambiente y de defensa de la justicia social se una, podemos hacer cosas fantásticas. Esa es la coalición que apoya mi campaña. Pido que se unan a nosotros. Soy avalada por el Partido Demócrata, la congresista Hoffman y el Sierra Club. Yo soy Melanie Bagby. Búsquenme en línea para unirse a mi coalición. Gracias. Tom. También quiero darle las gracias nuevamente a la Liga de Mujeres por crear este foro. Creo que es importante continuar con la democracia en el condado de Sonoma. Y como mencioné anteriormente, creo que hubo unas 16 preguntas. Tenemos retos en el condado de Sonoma y específicamente en el Distrito 4. Necesitan alguien con la experiencia y el liderazgo, así como la trayectoria comprobada y las conexiones personales para lograr cosas. Y creo que yo poseo estas cualidades y les pido a quienes están escuchando y a los votantes del Distrito 4 que creo que voten por mí porque creo que yo sería idóneo para llenar ese cargo. Además de otros eh, funcionarios electos en el Distrito 4. Tengo la experiencia y las capacidades para aportar y trabajar en favor del condado de Sonoma en el Distrito 4. Pueden conocer más acerca de mí en mi sitio web. Gracias por participar. Gracias a todos. Wow. Hemos tenido un grupo fantástico. Tenemos el honor de tener unos candidatos tan fantásticos para el Distrito 4. Muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo mucha suerte y gracias a todos los voluntarios que hicieron posible este espacio, especialmente a los intérpretes que probablemente tuvieron dificultades para seguirnos el paso. Bueno, les pido entonces que por favor salgan y voten, compartan con sus amistades la grabación de este foro y pueden buscarla en nuestro sitio web. Y para conocer más información sobre los candidatos y la medida en la boleta electoral, también pueden buscarlo en el sitio web. Buenas noches a todos.